Gracias, Coral. Bienvenidos a todos y principalmente a nuestros invitados en este panel del financiamiento sostenible en la transición de una economía en México. Hoy contamos con un panel para mí muy importante porque es un panel diverso, diverso no solo en género, pero diverso en la experiencia del mercado que tenemos. Tenemos un panel altamente calificado en estructuras de financiamiento, en un mercado sostenible y en objetivos de descarbonización. Todos ustedes tienen una gran experiencia en la banca de desarrollo y en la banca comercial del país y fuera del país, que vale la pena tomar los próximos 50 minutos en platicar. Les quiero presentar a Estefanía Michel, subdirectora de Finanzas Sustentables y Cambio Climático de Santander, a Zaira González Loera, subdirectora de Finanzas Sustentables y Responsabilidad en Banorte. A mí tenemos a Carlos Acosta, de Senior Specialist de Energy en el World Bank, Sandra Tinoco, Head of Debt and Sustainability Advisory en BBVA, y finalmente a Salvador López, Chief Environmental Officer del North American Development Bank. Bienvenidos. Sin mayor introducción y dado la plática larga que tenemos, creo que cabe empezar hablando de los desafíos de México. El día de hoy, en el país, tenemos diferentes desafíos relacionados con problemas sociales y con problemas ambientales. Me gustaría oír en sus palabras cómo influyen estos factores en la generación de estrategia de financiamiento en el país. Sandra, ¿te gustaría comenzar? Sí, claro. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que como BBVA México estamos haciendo muchas cosas y nos encanta platicarlo con todos ustedes. Entonces, definitivamente hay muchos desafíos y me gustaría enfocarme en tres principales. Uno tiene que ver con la desigualdad social y la pobreza y esto cómo repercute en, obviamente, el acceso a energías limpias, por ejemplo. Entonces, en México vemos pues, que sí hay una importante, pues, digamos, desigualdad, donde sí vemos que hay zonas donde no está llegando, por ejemplo, la energía limpia. Y aquí el reto es, en este desafío, es de qué manera podemos lograr que todo el financiamiento que estamos haciendo desde BBVA y obviamente muchos participantes, porque esto es en equipo, cómo lograr que llegue a estas zonas rurales. Entonces, ese es un gran reto que estamos enfrentando actualmente. Otro que tiene que ver con la transición energética, por ejemplo, y nuestra dependencia de todavía los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aunque en México hay oportunidades de energías limpias, pues todavía hay sectores como la minería, como petróleo y gas, que dependen muchísimo, ¿no?, de este tema de combustibles fósiles, y aquí hay pues una discrepancia entre el desarrollo económico de corto plazo y temas de descarbonización ya de mediano y largo plazo. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros y ver de qué manera sí podemos hacer una descarbonización gradual. Por ejemplo, en BBVA tenemos muy claro, ¿no?, y tenemos nuestro pad de descarbonización del portafolio y, por ejemplo, por decirles unos nombres, ¿no?, tenemos el sector de petróleo, de upstream, o tenemos el sector de energía, donde tenemos muy clara la reducción, la descarbonización de 30% y 52% respectivamente para 2030, pero sabemos que esto no va a ser de un día para otro y que es bien importante que equipos como el que yo lidero de Advisory, acompañemos a nuestros clientes para que esta descarbonización se logre de manera responsable y siempre pensando también, bueno, es un tema reputacional para nosotros, nuestros clientes pues son clave y es importante no solo tener este patrón o este pad de descarbonización, sino saber cómo lo vamos a lograr. Y finalmente, nada más para mencionar muy rápido el tema de biodiversidad. Entonces, hay que estar totalmente invirtiendo en temas de agricultura regenerativa, en temas de reforestación, restauración de ecosistemas, y eso estamos haciéndolo constantemente. Muchas gracias, Sandra. Me quedo con el tiempo del horizonte en que lo tenemos que lograr y el engagement que tienes con tus clientes, que es la parte principal. Salvador, me gustaría escuchar tu perspectiva desde la parte de la banca de desarrollo. Sí, gracias. Bueno, a manera de contexto muy rápido, el Banco de Desarrollo de América del Norte, o el NatBank, es una institución un tanto única en que es un banco de desarrollo binacional de México y Estados Unidos, formado y financiado en partes iguales por ambos países, pero en el que tenemos un mandato único muy específico de financiar proyectos de infraestructura ambiental
y esto es a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, extendiéndonos 300 kilómetros al sur, es decir, incluyendo Monterrey. Y el banco se crea en 1994 en el contexto de la negociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, donde había una expectativa de que la integración económica pues iba a generar más actividad, más crecimiento tanto económico como demográfico, pero que esto a su vez iba a poner más presión sobre la infraestructura existente y por supuesto sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces es interesante que hace 30 años ya se nos crea con esta misión, que curiosamente ahora cobra muchísima relevancia en términos que hablamos del nearshoring y todo esto, ¿no? Les decía que el mandato es en infraestructura ambiental, lo cual nos lleva a la pregunta qué quiere decir eso, ¿no? Y es algo también interesante de cómo ha ido evolucionando lo que entendemos por el tema ambiental. Ya hace 30 años el enfoque era en infraestructura muy básica, agua potable, saneamiento, 30% del agua residual de las zonas se trataba, por ejemplo, la basura, etcétera, donde sigue habiendo tareas pendientes, ¿no? Pero sin embargo, como el concepto de lo que es ambiental ha aumentado, hace 30 años se hablaba poco del cambio climático, por ejemplo, y entonces el banco en ese sentido ha venido evolucionando también para ampliar esta definición de ambiental y empezar a ver temas de energía verde, de la economía verde en su conjunto. En cuanto a tu pregunta de qué estrategias tenemos, dado que tenemos un mandato específicamente ambiental, pues se nos facilita mucho la vida en ese sentido, ¿no? A diferencia de algunos colegas aquí. Pero sin embargo tenemos un plan estratégico pues con algunos temas importantes, y el que me gustaría resaltar, que se ha hablado poco el día de hoy, para nosotros la prioridad número uno es el agua. Seguimos teniendo colonias, algunos espacios sin servicio, pero yo creo que el verdadero tema es qué tenemos que hacer para diversificar las fuentes, para aumentar la conservación, el reuso. Algunos lugares donde que tiene cabida la desalación, por ejemplo, de agua de mar, etcétera. Y esto nos lleva, por supuesto, a la resiliencia al cambio climático, pero también a la capacidad de atraer inversiones, de atraer nuevas poblaciones a la región. El punto segundo, 2, es la energía limpia. No me voy a detener porque es de lo que se ha hablado más el día de hoy, pero también tratando de construir el éxito que hemos tenido en eólicas y solares, nos estamos moviendo, sobre todo en Estados Unidos, mucho al tema de las baterías, y esperamos poder seguir trabajando en México en ello. El otro tercer gran tema para nosotros es la calidad del aire, que obviamente se combina hasta cierto punto con la energía limpia, pero con un enfoque sobre todo en la movilidad que estábamos escuchando en el panel anterior, tanto de personas, con el transporte público y demás. Pero algo muy relevante para la zona fronteriza es justamente las cadenas de valor y la logística del que se habló anteriormente. Y ahí tenemos casos como Nuevo León, donde a mí me sigue sorprendiendo la cifra. Puede haber hasta 20,000 camiones en un día cruzando en Nuevo León. Entonces el impacto no solo climático, sino de contaminación a la antigüita, ¿no? de que los camiones estén ahí parados. Sigue siendo un reto y algo que atendemos. Y ya para terminar, pues el tema en general de la economía verde, donde entran cuestiones de edificaciones, de parques industriales, de economía circular, y aquí el banco tratando de jugar un papel muy importante. Y el último tema, perdón, que casi no se ha mencionado hoy, pero creemos que es importantísimo, es el de la agricultura y toda la cadena de valor de producción de alimentos. Y bueno, sabrán algunos de ustedes que 70-80% del agua, dependiendo de dónde estés ubicado, se usa para la agricultura de manera muy poco eficiente y muchas veces para cultivos de muy bajísimo valor, ¿no? Entonces también ahí el banco está interesado en tratar de jugar un papel. Gracias. Gracias, Salvador. Tocaste todos los temas sustentables que pudiera ser de mi interés. Entendemos que México tiene un desafío, pero también en el mundo existen hoy objetivos de emisiones cero. Incluso en grandes compañías, la definición de objetivo cero ha ido evolucionando, han cambiado los objetivos de compañías, de gobiernos. Me gustaría saber su perspectiva en cómo el mapear estos objetivos globales. ¿Existe una desarmonización en México entre lo que se puede lograr factiblemente y lo que se espera que suceda en el mundo? Zaira, me gustaría comenzar contigo. Claro, muchas gracias. No vería una desarmonización, sin embargo, sí hay varios retos. Entonces, lo que nosotros hemos visto desde el banco es que México tiene sus propias metas de emisión,
Sin embargo, las empresas grandes son las que ya han empezado a reportar, las que están verificando. Hemos visto un incremento en el porcentaje de empresas, sobre todo emisoras, que verifican por un tercero independiente, pero no así las pymes que son las que mueven este país. Y el tema es que no es regulatorio. Entonces, hoy en día, al no ser regulatorio, todos vamos a un paso diferente. Entonces, aquí el primer reto sería que todos vayamos al mismo paso, y esto no va a ser posible si no hay un marco regulatorio que lo empuje o que ayude a que así sea. Me parece que es feasible porque el CENIP ya se dio a la tarea de tropicalizar las IFRS a las NIS. Entonces, aquí ya se empieza a hablar de que las pymes empiecen a trabajar en un tema de estrategia de sustentabilidad, de empezar a medir su huella de carbono, y esto empieza a sentar las bases para que todos vayamos partiendo del mismo punto, que nosotros como instituciones financieras, y como bien lo decían aquí, pues tenemos la tarea de acompañar a nuestros clientes dentro de esa estrategia, que es justo una de las iniciativas que estamos empujando mucho desde el banco. El que, ok, hoy no lo conoces, hoy no sabes, ven, nosotros te ayudamos y te explicamos cómo se tiene que hacer, y vamos de la mano para que vayamos juntos y pues podamos nivelarnos, porque al final eso es importante. Entonces, no vería una desarmonización, sin embargo, lo que sí vería son estos retos, y de nuevo, vamos tarde respecto al mundo, sí, pero bueno, también la Secretaría de Hacienda está poniendo las bases, movilizando los recursos para el tema del financiamiento sustentable, y todo esto va a ayudar a que poco a poco todos vayamos pues con el mismo ritmo y que, bueno, alcancemos pronto esos niveles de emisión cero. Muchas gracias, Zaira. Carlos, desde tu perspectiva del World Bank, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar en este panel con mayoría de mujeres, que no es lo usual en el sector, por lo menos en el sector de energía. Comparto con Zaira el tema de los desafíos. Y los desafíos, lo primero es todo el tema de infraestructura. Por eso en el banco hemos puesto especial foco en lo que son los parques industriales o clústeres industriales, como nuestra puerta de entrada, y ver dónde el Banco Mundial puede agregar valor en el desarrollo. En este momento yo estoy trabajando especialmente en el caso de Brasil, y me gustaría poner algunos ejemplos, o uno en particular. Estamos trabajando el primer hub de hidrógeno, siendo que recuerdo que hoy Laura puso que es el Día Internacional de Hidrógeno. ¿Y cómo los estamos haciendo ahí? Bueno, primero entender las dificultades que implica desarrollar un hub de hidrógeno, que es toda la infraestructura compartida. Normalmente eso se hace en puertos, porque hay necesidad de exportar y traer, no solo de exportar, pero también traer equipos. Entonces estamos financiando la infraestructura de un puerto en el nordeste de Brasil, que será el primer hub de hidrógeno. Y ahí estamos con toda la terminal de líquidos, y también lo que sería los ductos, lo que sería el corredor de servicios en ese hub, que va a permitir pasar los ductos de amoníaco. Pero no basta solo con eso, sino que hay que mirar las necesidades de financiamiento. Entonces ahora estamos estructurando 2 operaciones en Brasil por un conjunto de $1,5 billones para proyectos que tengan que ver con descarbonización industrial, especialmente ligados a esos hubs. Y el 30% de ese proyecto lo esperamos que se aloque en temas de infraestructura compartida, sea de ductos de amoníaco como también de agua, porque uno de los temas claves ahí es agua. Y eso es común lo que sucede en Brasil con lo que sucede en México, que las oportunidades se dan en lugares donde hay estrés hídrico. Entonces, ¿cómo estamos viendo de solucionar el tema en ese hub de hidrógeno? Es a través de una planta de tratamiento de agua de reuso, lo que implica todo un tema de economía circular. Pero queda el otro gran desafío, que es la transmisión. Y esto es lo mismo que sucede en México, está sucediendo en Brasil en una escala quizás un poco mayor. Entonces, estos proyectos linkados a descarbonización y en especial de hidrógeno demandan enorme cantidad de energía, y la planificación energética a la que estamos acostumbrados normalmente tenía las grandes cargas en algún punto ligadas a generación, nunca a demanda.
Entonces, lo que sucede ahora es que estos grandes proyectos energéticos van a ser un gran punto de carga del sistema en lugares específicos, y eso implica desafíos enormes, no solo en el tema de la planificación de la transmisión, sino también en la seguridad, porque se imaginan que cualquier problema que haya de estabilidad en ese punto implica que toda una región equivalente a medio continente puede quedarse oscura. Y ya ha sucedido eso. Entonces, lo que implica esto es que hay que repensar la planificación energética de manera de hacer posible estos proyectos. En el caso concreto de este hub, en este momento hay una limitación de 1.6 giga, que en principio parecería mucho, pero cuando uno empieza a mirar esa escala de proyecto es nada. Entonces, básicamente un proyecto de transmisión de esa orden implica unos 7 años, 6 siendo muy eficientes de planificación. Es decir, que ustedes para poner un proyecto de transmisión de esa orden necesitan de 6 a 7 años, mientras que un proyecto de generación lo colocan en 3. Entonces, claramente uno tiene que cambiar la manera de abordar los temas y darse cuenta que el tema de transmisión pasa a ser central en todo esto. Entonces, resumiendo temas de desafío, el mundo está cambiando, hay que mirar a los parques industriales y me alegro que hoy haya sido un tema central en la discusión. Los temas están en la escasez hídrica y los temas están también en la transmisión. Así que por ahí andamos y mi principal mensaje es que queremos aportar desde el lado del Banco Mundial en esta nueva etapa de México. Muchas gracias, Carlos. Y seguimos escuchando el tema del estrés hídrico del agua, que me llama mucho la perspectiva desde la banca de desarrollo. Quisiera escuchar tu opinión, Sandra, del mismo problema. Sí, el tema de los objetivos. A ver, es importante tener conciencia de que los objetivos globales están por la crisis climática que estamos viviendo hoy y que es algo inminente y es algo que se tiene que hacer. Entonces, si partimos de esa verdad, pensar, ok, ahora el reto, pero que es posible, y coincido con Carlos, con Zaira, al final es cómo hacemos que esto aterrice en geografías ya muy locales, y pensando en México, creo que es algo que hemos, por ejemplo, me gustaría ponerles el claro ejemplo que hacemos en BBVA, porque al final de eso se trata. Tienes a una matriz con un objetivo bastante importante de movilización sostenible de 300,000 millones de euros para 2025. Y a la fecha hemos tenido un avance importante, pero no porque se quedó arriba, porque el equipo global de sostenibilidad lo permeó a las geografías. En México, esta banca responsable que está constantemente hablando entre ellos, encontrar qué oportunidades hay en México. Hay retos, por supuesto, de regulación, políticos, estructurales. Hay muchas cosas que hacer, pero también muchas oportunidades. Y eso es lo que ha permitido que se permee. Y no nada más desde el punto de vista del banco, sino los mismos equipos. Está el equipo de advisory en el que lidero en México, pero somos un equipo global, donde estamos en diferentes lugares en el mundo y seguimos creciendo, y donde hay este diálogo entre nosotros para ver de qué manera lo que allá se está haciendo bien lo podemos pasar acá, y también poner metas, establecer tiempos, porque al final vamos a llegar ahí, todos lo vamos a hacer. Yo me acuerdo cuando empecé a platicar de este tema, en 2010 nadie me hacía caso, en 2016 tampoco, pero ya por 2020 ya como que la gente me volteaba a ver. Entonces creo que es un tema de tiempo y es simplemente estar ahí cuando nos necesiten. Gracias, Sandra. Y antes es mejor, entonces vamos bien en la carrera. Ahora, de fijar esos objetivos a ponerlos en acción, hay un reto grande. Me gustaría preguntarles adicionalmente, ¿cuáles son esos desafíos que las empresas, ya teniendo sus objetivos, están teniendo a la hora de implementar? Estefanía. Claro, gracias, Ana, y gracias por la invitación. Bueno, yo veo 3 principales retos que hacen imposible muchas veces que las empresas puedan lograr sus objetivos que tienen. El primer lugar es el tamaño de las empresas. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, donde su día a día y toda su inversión y CAPEX se basa en pago a proveedores, pago de nómina, los productos, cosas del día a día más allá que los compromisos de largo plazo, y eso es una realidad. El número 2 es que no es regulatorio. Si bien las empresas pueden tener sus objetivos a largo plazo, hoy no tienen la obligación de divulgar sus emisiones, de divulgar una estrategia de sostenibilidad, y también cuando lo empiezan a hacer no hay un piso parejo, hay distintos estándares, hay distintas métricas, no hay un estándar general que, si bien ya empiezan las normas de
difusión y de divulgación sostenible como clima y sostenibilidad, hoy todavía no es regulatorio, hoy es una recomendación y conforme vaya empezando a ser regulatorio, las grandes empresas se lo van a pedir a sus proveedores, a sus clientes que son estas medianas y pequeñas empresas y así se va a poder movilizar, pero hoy todavía no tenemos eso. Y el tercer punto es que las empresas todavía no determinan el riesgo real y el beneficio. Es decir, todavía no pueden cuantificar cuál es el riesgo y el beneficio de ya implementar su estrategia. Y entonces no tienen esa prisa o esa prioridad de empezarlo a hacer ya. Por ejemplo, si ellos empezaran y las empresas empiezan a cuantificar los riesgos del cambio climático como ciclones, sequías y todo lo que ya estamos viendo y hacen sus escenarios de riesgo, pueden ver lo que les va a costar si no empiezan a implementarlo ya. Y del otro lado, el beneficio tampoco se puede cuantificar todavía, pero si empiezan a analizar la demanda del mercado, que cada vez los consumidores piden empresas, productos, servicios más sostenibles y más amigables con el medio ambiente, pueden ver que si no empiezan a actuar hoy, el costo de no actuar hoy va a ser mayor, porque pueden quedar de largo, pueden volverse obsoletos. Entonces creo que es no poderlo cuantificar, no tener un estándar claro y el que hoy hay otras prioridades porque todavía no les ha llegado. Pero si no lo empiezan a hacer hoy, como les decía, el costo de no hacerlo hoy va a ser mucho más alto mañana. Y este costo de escalabilidad, ¿no? O sea, el poder hacerlo para empresas pequeñas así como empresas grandes. Gracias por ese comentario, Estefanía. Salvador. Sí, gracias. Desde nuestra trinchera yo creo que vemos un poco el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? En este sentido, yo creo que el vaso medio lleno es que se nos acercan muchas empresas interesadas en cumplir precisamente con sus metas corporativas, de todo tipo de industrias que a veces ni te imaginas que existan, ¿no? De aluminio verde, de X tipo de motores para enfriamiento, una gran cantidad, una diversidad enorme de industrias que quieren cumplir con eso y eso lo vemos positivamente, ¿no? También vemos casos donde pues la normatividad o la regulación es la que termina siendo el driver para que exista este interés que no en todos lados existe desafortunadamente, pero un caso interesante para mí es en el tema de la logística entre Baja California y California, donde California tiene metas muy estrictas de descarbonización del transporte, pues las empresas de la logística mexicana ya se están preparando, ya empiezan a comprar los camiones eléctricos que van a necesitar y pues ahí creo que el papel del gobierno es importante. Pero en términos de barrera, pues mencionaré algunas pocas, coincido contigo, la capacidad institucional, por llamarle de alguna manera, de las empresas para detectar el tema, diagnosticarlo, darle seguimiento, no existe. Creo que la estructura de costos, pues no nos debemos engañar que sigue siendo mucho más alta para muchos productos verdes y aunque se puedan amortizar en el largo plazo, pues el CAPEX es más alto, ¿no? Y creo que el tema de los vehículos eléctricos es un buen ejemplo. Y en ese sentido el acceso de financiamiento a largo plazo para muchas de estas tecnologías se dificulta y es justo ahí donde la banca de desarrollo trata de jugar un papel y tomar ciertos riesgos o ciertos plazos que quizás la banca comercial no esté dispuesta a tomar. Se mencionó en paneles anteriores la importancia de los incentivos fiscales del IRA en Estados Unidos, por ejemplo. Pues una barrera es que eso no lo tenemos en México, ¿no? Cuando ves un proyecto de energías renovables en Estados Unidos que puede ser 30, 40% más barato por los incentivos fiscales, pues cambia mucho la factibilidad de implementación. También vemos casos donde, volviendo un poco al tema de la normatividad, es donde la normatividad o lo que te requiere la normatividad no se alinea precisamente con estas metas. Lo vivimos nosotros volviendo al tema del transporte, donde la norma mexicana pues requiere camiones, motores relativamente obsoletos, Euro 5, y eso genera un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque quieres comprar un camión más eficiente y no lo encuentras, lo tienes que ordenar. Entonces ahí el tema de que puede jugar la normatividad es importante. Y bueno, por último también lo que estamos viendo otra vez en movilidad, pero creo que es también transferible a otras áreas, es el acceso a la infraestructura, a las estaciones de recarga, al combustible, etcétera. Y te digo, aquí es donde se genera este huevo y la gallina, que no compra tecnología porque no hay combustible, pero no inviertes en tener combustible porque no hay vehículos.
es algo que estamos viendo también nosotros. Muchas gracias, Salvador. Hablamos de los desafíos en México, hablamos de los objetivos de descarbonización. Ahora hablamos un poco de la innovación. En la mañana nuestros paneles mencionaban la participación de las startups, de los innovadores. Me gustaría saber desde su perspectiva qué papel y qué rol juegan en su ecosistema startups, innovadores climáticos para poder llegar a estos objetivos de descarbonización. Estefanía, me gustaría saber de tu experiencia en este ámbito. Claro, bueno, los innovadores y startups climáticas generalmente se empiezan a conocer como Climate Tech Companies, que son estas empresas que buscan soluciones tecnológicas al tema de cambio climático, la pérdida de biodiversidad o incluso temas sociales. Y para los bancos son un punto muy importante donde queremos empezar a ser los bancos de las startups, los bancos de los proyectos innovadores, porque sabemos que son las empresas que van a ser las grandes corporaciones del futuro. Y es un punto muy importante para la industria como tal, porque ellos se pueden convertir en los proveedores, en los clientes de las empresas y de la industria tradicional. Pueden impulsar y crear nuevos mercados, pero también pueden impulsar a la industria general a innovar, a no quedarse atrás. Estamos viendo y cada vez vemos más nuestras grandes clientes, que son grandes corporaciones mexicanas, que ya tienen un side business o una operación en temas de innovación, en temas de sostenibilidad tecnológica, o están invirtiendo en emprendimientos y proyectos sostenibles, o ya tienen joint ventures con otras empresas para poder innovar y crear empresas tecnológicas. Y, por ejemplo, en Santander hemos lanzado un reto que busca impulsar con capital semilla y capacitación a emprendedores, a startups, a proyectos sostenibles que busquen y que mitiguen el cambio climático, que mitiguen la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante para la industria y sabemos que hay mucho y que cada vez está creciendo y justo estamos buscando apoyarlos, y así como Santander, muchos otros bancos están haciendo lo mismo, porque sabemos que es un canal que hoy no tenían financiamiento, hoy no eran bancarizados las startups, entonces estamos buscando apoyarlas desde una etapa temprana para que tengan todo el apoyo, también poderlos ligar con nuestros clientes de tradición y que puedan hacer este networking y que entre ellos surjan alianzas y nuevas oportunidades de negocio. Gracias, Estefanía. Y como sabemos, estas empresas solo son una parte de todo el ecosistema. Zaira, me gustaría preguntarte adicionalmente, ¿cómo podemos fomentar este ecosistema en México donde se pueda atraer más financiamiento? Sí, claro. Recuerdo que así como ahora el tema de sustentabilidad se está volviendo relevante, que justo nosotros empezábamos en el banco a trabajarlo en 2009 y nadie lo sabía, ¿no? Y nadie le daba la relevancia que tiene. Lo mismo pasó con el tema de las startups y todo el tema de Venture Capital que empezó por ahí de 2017, 2018. Entonces, como bien dice Estefanía, es un ecosistema que ha ido creciendo, es un ecosistema que cada vez se enfoca también más a las industrias de sustentabilidad. A mí no me había tocado ver fondos que estuvieran específicamente enfocados dentro de su tesis de inversión en este tipo de industrias, sin embargo ya empieza a verlos. Y no solamente el tema de los fondos de capital de riesgo, ¿no? Sino como bien mencionaba Estefanía, nosotros como instituciones financieras también lo tenemos, bueno, hay algunos que tienen su propio corporate venture capital y dentro de ello también buscan invertir, oye, si no es a través de deuda, a través de capital, ¿qué tipo de necesidad es la que tú tienes? Si es capital, entonces, bueno, vente, vamos a platicar por la parte del corporate venture capital y si no, bueno, pues por la parte del financiamiento tradicional. En ese sentido, me parece que también es muy relevante trabajar de la mano con el sector gobierno, porque lo que mencionaba el secretario en la mañana, sí, México desafortunadamente es de los pocos que, o sea, tenemos muy poca innovación y esto viene de años, ¿no? Entonces se requiere, sí, un trabajo del sector privado, un trabajo del sector público, pero también de la academia. Creo que es un trabajo en conjunto de todos los mexicanos. Hay que empezar por la academia, las universidades, hay que fomentar este tipo de programas de innovación, que se empiece a generar, como dicen en el ecosistema emprendedor, esta mente disruptiva.
que se empiecen a empujar estos proyectos desde las universidades, con las incubadoras de startups, por ejemplo, nosotros haciendo nuestra parte también, tal vez, nosotros de hecho también los bancos, seguramente también los de desarrollo, trabajan mucho con las aceleradoras, con las incubadoras, entonces hay mucho también, pero creo que es un trabajo de todos, de nuevo, de la academia, del gobierno, del sector privado. Entonces todos podemos hacer un poquito desde nuestra trinchera para que la innovación siga creciendo y que México, como lo mencionaba el secretario en la sesión anterior, pues crezca en tema de innovación y pues que en un tiempo veamos que la economía sigue creciendo y no solo por los factores que ahorita estamos haciendo bien, sino también porque estamos siendo disruptivos. Muchas gracias por esos comentarios. Creo que escuchamos la parte comercial. Carlos, me gustaría escuchar ambas perspectivas, desde la perspectiva del innovador, desde la perspectiva del ecosistema. Tienes mucha experiencia en mercados latinos como Brasil y otros mercados y la experiencia del Banco Mundial. ¿Qué nos puedes ofrecer desde esta perspectiva? Gracias, Ana. Bueno, como decía hoy, nosotros vemos el tema de los parques industriales y los hubs como el desarrollo primordial en el futuro, por una serie de ventajas, básicamente economías de escala y economías de alcance que se producen en esas áreas. Y por tanto, la innovación va estrictamente ligada a esos hubs, porque sería imposible desarrollar esos clústeres de manera exitosa sin innovación. En el caso que les mencionaba hoy del puerto de Pecém, en el nordeste de Brasil, estamos apoyando la creación de un centro de innovación en dos temas fundamentales. Uno es el combustible de aviación, combustible sustentable de aviación, y en el otro es en metanol derivado de hidrógeno. Y entonces la idea es que ese centro tenga un fuerte atracción para los jóvenes, porque la idea es que los jóvenes se queden en esa región pobre de Brasil y no vayan para la región rica de São Paulo. Y creo que este es el punto que deberíamos tener siempre en mente, que debemos crear condiciones para que nuestros jóvenes en vez de nosotros estar exportando jóvenes y exportando cerebros, exportemos proyectos, sea financiado por la banca privada o por la banca de desarrollo, de manera que los jóvenes puedan desarrollarse en nuestros lugares. En ese sentido, por eso es fundamental. La semana pasada tuve el privilegio de visitar la planta de Aeris. Para quien no conoce, Aeris es la mayor planta de palas eólicas del mundo y es 100% brasileña. Y eso porque hoy manejaban los indicadores de China, etcétera. Bueno, esta planta es 100% brasileña y está en ese complejo industrial. ¿Y saben cómo se desarrolló? La desarrollaron 4 jóvenes de tan solo 26 años. ¿Y cómo surgieron eso? Bueno, ellos estaban en la industria aeronáutica, en Embraer, y vislumbraron la oportunidad de adaptar su conocimiento de la aviación a las palas eólicas y presentaron su idea al sector privado, que enseguida una familia bastante conocida de Brasil compró la idea, puso el capital y hoy día eso es una realidad. Y realmente fue una experiencia maravillosa visitar esa planta, ver 3.500 personas que trabajan ahí y que fueron 4 jóvenes de 26 años que lo consiguieron. Realmente sentí una sana envidia de ver la capacidad de innovación de esos jóvenes. Entonces creo que ese es el desafío. Tenemos que crear condiciones para exportar proyectos y no exportar gente. Y eso va a ser nuestro mayor orgullo en el futuro. Y creemos que nosotros del Banco Mundial tenemos mucho para aportar y ojalá que lo podamos hacer en México también. Muchas gracias. Y es interesante cómo hemos logrado mapear los problemas de un país, de las corporaciones, de las empresas, encontrar a los jugadores en este mercado. Y hablando de proyectos, ya que encontramos los proyectos y hablando ahora sí de su rol, hablemos de la financiación, del financiamiento, de la emisión de deuda. Sabemos que el instrumento principal para el financiamiento va a ser la emisión de deuda. ¿Cuáles son los obstáculos que se han encontrado en sus roles para emitir deuda sustentable? Salvador, podemos empezar contigo. Sí, gracias. Bueno, el banco viene emitiendo su deuda en la modalidad de bonos verdes desde el 2018, cuando creamos nuestro primer marco de bono verde alineado con los estándares internacionales. Emitimos una segunda deuda, 2 deudas en 2020 y justo hoy en la madrugada se cerró nuestra 4ª deuda como bono verde. Las 4 han sido en Suiza, en francos suizos.
precisamente quizá porque existe el apetito de manera muy clara por el papel verde y también porque nuestros bonos son relativamente pequeños, ¿no? Entonces ese es un mercado que se nos ha facilitado. Al ser un banco con un mandato ambiental, nos ha resultado relativamente fácil alinear nuestras inversiones con los marcos, pero digo relativamente porque hay retos interesantes, ¿no? Y un reto, y esto es a título personal, es que el concepto verde en este contexto es muy europeo y muy alineado a la descarbonización, ¿no? Y en México tienes problemas ambientales de mucho tiempo que no necesariamente tienen que ver con la descarbonización y con el cambio climático, cosas tan sencillas como potabilizar el agua y recoger la basura, ¿no? Entonces, en ese sentido, se nos dificulta un poco el marco, vamos actualizándolo, cada vez se vuelve más estricto la definición y las taxonomías. Y en este último año lo que hicimos fue cambiar de un marco de bono verde a un marco de financiamiento sostenible que precisamente nos permite atender lo verde, pero también otro tipo de proyectos ambientales con un gran impacto social, volviendo al agua, al saneamiento, al transporte público, etcétera. Y bueno, esperamos que fue muy bien recibido tiene un second party opinion favorable de S&P, entonces no le vemos problema, ¿no? Por otro lado, tenemos el espejo del bono verde, que es lo que le llamamos el crédito verde, que es lo que usamos nosotros para financiar a intermediarios financieros para que ellos a su vez financien a pymes y a proyectos muy pequeños que el banco no podría financiar por sí mismo, y donde tenemos un marco, te digo, como un espejo del bono verde, que tienen que seguir los intermediarios financieros para colocar nuestros recursos. Y ahí pues hay otro tipo de dificultades, ¿no? Empezamos por el tamaño, su capacidad de gestión y un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Los estándares internacionales pueden ser a veces muy estrictos para que las empresas mexicanas o las empresas pequeñas los puedas cumplir. Todo el seguimiento, el tracking, el reporte que es requerido para este tipo de emisiones también se nos dificulta un poco. Pero pues parte de lo que hacemos como banca de desarrollo es precisamente otorgar asistencia técnica para que estas instituciones traten de desarrollar esas capacidades y en su momento pues sea un vehículo que podamos ir creciendo. Gracias, Salvador. Entonces, ampliar el marco de referencia, no solo mapear los objetivos verdes, pero otro tipo de objetivos parece importante en el desafío de la deuda. Digo, y te lo digo desde el punto de vista de un banco de desarrollo, no quiero hablar con mis compañeros que sean en otras áreas, pero sí, ¿no? O sea, a ver, les he dado muchos ejemplos del transporte público, pero eso es un ejemplo muy claro donde tienes camiones de 20, 30 años sin ningún tipo de control, camiones que eran camiones escolares de Estados Unidos que están operando aquí con cualquier cantidad de emisiones que te puedas imaginar. Pero comprar un camión diésel o de gas natural de último modelo que va a ser 99% más limpio que lo que está ahí, no necesariamente es verde, ¿no? Entonces ahí es donde puede ser un poco frustrante el cómo trato de financiar cosas con un gran beneficio ambiental y social, pero que desde un punto de vista de taxonomía de un inversionista europeo, pues no sigue siendo un combustible fósil, ¿no? Entonces esos son los retos ya que entras ahí en los detalles, ¿no? Muchas gracias. Zaira, en Banorte, ¿cuáles han sido estos retos? Sí, al principio de año también en el primer trimestre emitimos justo un bono sustentable y uno de nuestros primeros miedos era pues qué tanto apetito había, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí hay apetito por parte de los inversionistas. En ese sentido, la verdad es que nos fue muy bien. Sin embargo, nosotros levantamos estos recursos para poder trasladarlos, como bien dices, a proyectos que cumplan con estos lineamientos de los marcos. Sin embargo, justo ahí es donde para nosotros desde la banca comercial ha estado el reto, porque si bien existe un área de sustentabilidad y tenemos dentro de nuestra estrategia toda la parte de sustentabilidad, hoy todavía no hablamos el mismo lenguaje con los banqueros, con todas los banqueros y todos los ejecutivos de relación. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Que las pymes, las empresas se acercan con los ejecutivos y, por ejemplo, dicen, oye, yo tengo un proyecto de, no sé, una planta salinizadora. Ay, híjole, esta podría ser no sé, un crédito etiquetado verde. Y, sin embargo, al desconocer esta parte,
no se acercan con el área de sustentabilidad o con las áreas que corresponden para que entonces se bajen estos recursos a este tipo de proyectos. Hoy, en lo que el banco está trabajando mucho precisamente es en robustecer la capacitación, en que todos dentro de la institución sepamos respecto de los marcos, respecto de este tipo de financiamientos que existen y por lo tanto también poder trasladarlo, como les decía hace rato, a los clientes. Ir de la mano con ellos, que ahorita es uno de los programas que estamos trabajando pues, arduamente y que estamos robusteciendo justo nuestros equipos para poder trabajar con los clientes, porque vemos que una vez que conocen este tipo de productos, sí hay apetito por parte del mercado. Las pymes, las empresas se empiezan a acercar con nosotros y me dicen, oye, dime más, yo ya estoy trabajando en el tema de mi estrategia sustentable, tengo este proyecto que podría calificar para hacer un crédito etiquetado verde, etiquetado social, entonces, pero desconozco con qué tipo de lineamientos tengo que cumplir. Ahora, hay un segundo tema, que a lo mejor es un tema menor, pero cuando se acercan las empresas y a la hora de hacer el due diligence o el KYC, pues son varios los requisitos que se piden, ¿no? Entonces, de pronto cuando se tienen que cumplir, como bien decía, ciertos requisitos para que sean este tipo de créditos o de financiamientos y es ahí donde también nos hemos encontrado con varios obstáculos. Entonces creo que sí habría que incluir dentro de esa taxonomía, hacerla un poquitito más flexible para que varios proyectos que pudieran calificar entren dentro de estos financiamientos. Muchas gracias, Zaira. Y para finalizar, me gustaría pensar en el futuro. ¿Cuál es el futuro de las finanzas sostenibles en México? Y no solo a través del financiamiento tradicional, pero a través de estructuras como el blended finance. Estefanía, Sandra, me encantaría oír su opinión acerca de este tema y ver su perspectiva en el futuro. Claro, bueno, quiero empezar un poquito del contexto para ver hacia dónde vamos. El año pasado se lanzó la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible del Gobierno de México, donde se pone muchísimo énfasis de cuánto se necesita de movilizar el capital hacia proyectos ambientales y sociales. También se lanzó la Taxonomía Mexicana Sostenible, que es la primera en su tipo de meter temas sociales, principalmente tema de género. Entonces vemos que desde la parte de gobierno se está impulsando mucho el tema de financiamiento sostenible, todos los proyectos ambientales y sociales. Y también desde las instituciones financieras cada vez más tenemos la meta y el objetivo de invertir y dar financiamiento sostenible o etiquetado. Con eso, las empresas también se dan cuenta que pueden tener acceso a otro tipo de inversionistas, a más inversionistas que buscan tener su portafolio diversificado en temas sostenibles y también en algunos casos condiciones más favorables, por ejemplo en tasa. Con eso, también me gustaría comentar que el año pasado, en 2023, casi el 50% de las emisiones fueron temáticas. Entonces, con todo eso de contexto, lo que vemos es que va a seguir creciendo las emisiones y el financiamiento sostenible. Creemos que cada vez va a ser más y va a haber nuevos proyectos o nuevos instrumentos. Por ejemplo, vienen los bonos azules, los bonos de transición que se adecúan al mercado mexicano, como comentabas. Ya no todo va a ser verde o gris, sino ya vienen los bonos de transición que buscan impulsar este tipo de tecnologías. Sandra. Sí, pues mira, también pensar siempre en compromisos. La verdad es que cuando vino el Acuerdo de París, cuando vinieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es algo que está ahí y la verdad es que se necesita mucha lana, ¿no? O sea, son trillones y trillones que se necesitan tanto del sector privado como público. Y ahí es donde definitivamente el tema de la deuda sostenible es crucial. Y mencionabas también, por ejemplo, Blended Finance. Por supuesto. Salvador, decías algo, ¿no?, importante de a veces la banca comercial pues no le quiere entrar y justo de eso se trata, de lograr pues estas iniciativas donde quizá hay proyectos muy interesantes de infraestructura verde, de cleantech, hay muchas cosas de hidrógeno verde, de almacenamiento de carbono, que justo buscando estas estrategias diferentes, salir de esta caja y decir de qué manera quizá algunos fondos públicos, estos filantrópicos que son más de yo tomo el primer riesgo y entonces llegamos a la banca comercial y hacemos un complemento maravilloso. Entonces sí creo que es muy posible que esto siga disparándose. Decías, Estefanía, algo súper interesante y es cierto, ¿no?, de la deuda, que efectivamente poco más del 46%, 50% era etiquetada, pero en 2017 era menos del 10%.
Y además yo sí creo que lo que hoy son finanzas sostenibles, mañana serán las finanzas. Entonces ese 50% adicional ahí está. Y sí hay un espacio importante no solo del mercado, sino también del financiamiento. Como bancos, cada vez más estamos innovando, estamos pensando de qué manera. BBVA Colombia acaba de hacer el primer bono de biodiversidad que le hizo una institución financiera y justo lo hicimos junto con el IFC y fue una de las experiencias extraordinarias de ver cómo podemos en equipo hacer cosas tan interesantes. Entonces, definitivamente, todos estos proyectos, actualmente hemos visto más temas de energía, ¿no? De infraestructura, o sea, creo que era como lo típico que se hablaba del agua, de economía circular, social, como es mucha inclusión social, financiera, equidad de género. Entonces estamos hablando más como de mitigación y adaptación al cambio climático, pero con todas estas nuevas estrategias sí creo que es un momento de repensar, es como hacer un nuevo ecosistema de deuda sostenible, de tal forma que veamos un cambio transformacional donde hay un impacto positivo tanto en la parte ambiental como en la sociedad. Muchas gracias, Sandra. Espero esta perspectiva desde los retos de los países, los retos de las empresas, encontrar la temática adecuada, sostenible, que no solo se limita a la economía verde, puede ser economía azul, economías circulares, entre otros temas, son parte del financiamiento que el mercado está buscando. Ustedes son los participantes del mercado que más necesitamos en este momento. Les agradezco su tiempo y les agradezco su tiempo a ustedes por acompañarnos. Carlos, Zaira, Salvador, Sandra, Estefanía, un placer. Muchas gracias.